Bienvenidos a Tu Ser en Armonía. Hoy quiero comenzar una serie muy especial, una serie que para mí tiene un valor profundo porque nos invita a estudiar al ser humano desde su interior. Esta enseñanza se llama Principio y Resumen del Hombre por el Dr. Rondel, porque precisamente nos lleva a observar al hombre, no solamente desde lo que aparenta, sino desde lo que siente, lo que piensa, lo que dice, lo que hace y sobre todo desde la manera en que reacciona ante la vida. Y algo muy importante que quiero compartir desde el inicio es esto. Muchas veces el ser humano quiere estudiar sus conflictos, pero no quiere estudiarse a sí mismo. Queremos saber por qué nos va mal en una relación, por qué no prosperamos, por qué hay conflictos en casa, por qué los hijos no obedecen, por qué en el trabajo no hay armonía, por qué el dinero no fluye, por qué nos sentimos cansados, tristes o frustrados. Pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos, ¿qué hay dentro de mí que está participando en todo esto? Porque muchas veces creemos que el problema está afuera. Decimos, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi hijo, es que mi jefe, es que el dinero, es que la gente, es que la vida, y así nos vamos justificando, buscando culpables, tratando de resolver el problema o el conflicto de momento, pero sin ir verdaderamente a la raíz. Y la raíz muchas veces no está afuera. La raíz está en los motivos internos del ser humano, en lo que piensa, en lo que siente, en lo que cree, en lo que guarda y en lo que no ha comprendido de sí mismo. Por eso esta enseñanza no empieza estudiando los conflictos, sino estudiando al ser humano. Porque si el ser humano no se conoce, va a repetir los mismos conflictos una y otra vez. Aunque cambie de pareja, de trabajo, de ciudad o de situación, va a poder cambiar el escenario, pero si no cambia la conciencia, el conflicto se vuelve a manifestar. Y aquí viene algo muy importante. Todo lo que se comparta en esta serie no es para que lo creas ciegamente. No, 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 no. De ninguna manera. No es para que digas, sí, esto es verdad porque alguien lo dijo. No. Esta enseñanza te invita a algo mucho más profundo, a investigarlo dentro de ti, a observar tu propia vida, a que lo compruebes y a que lo experimentes, porque no es lo mismo conocer el camino que recorrerlo. Podemos escuchar muchas enseñanzas, leer muchos libros, tomar muchos cursos, cursitos y cursotes, pero si no lo llevamos ese conocimiento hacia adentro, si no lo aplicamos en nuestra vida diaria, entonces se queda solamente como información. Y esta enseñanza no busca solamente darte información, busca llevarte al autoconocimiento, busca ayudarte a vivir con más armonía, con más conciencia, con más responsabilidad interna, con más comprensión hacia ti mismo y hacia los demás. Porque solo cuando comenzamos a conocernos, dejamos paso a paso de culpar tanto al mundo exterior. Y aquí quiero decir algo que también es muy importante. Cuando escuches esta enseñanza, escúchala para ti, porque muchas veces cuando oímos algo profundo, inmediatamente pensamos,
Esto lo debería de escuchar mi esposo. Esto le caería bien a mi hijo. Esto lo necesita escuchar mi suegra. Esto lo debería escucharlo mi amiga. Esto se lo voy a mandar a tal persona. Pero esta enseñanza nos invita a ser por un momento sanamente egoístas. Es decir, a dejar de pensar en quién más necesita escuchar esto y comenzar a preguntarme, ¿qué tengo que ver yo aquí? ¿Qué parte de esto me corresponde observar a mí? ¿Qué hay en mí que necesita ser entendido? Porque este camino no empieza mirando hacia afuera, empieza mirando hacia adentro. En esta enseñanza se habla también de algo llamado factor X. Algunos le llamamos Dios, otros le llaman Jehová, Alá, Creador, energía, universo, fuente o vida. Aquí se le va a llamar factor X, porque no se trata de entrar en discusiones religiosas, sino de reconocer que existe una energía, una fuerza, una presencia que nos mantiene vivos, que nos mueve, que nos sostiene y que nos diferencia de un cuerpo sin vida. También se habla de Jesús como el camino del amor, no desde la religión, no desde la discusión de creencias, sino desde su mensaje esencial, la ley del amor. Ese amor que no solamente se predica, sino que se vive. El amor como camino, el amor como conciencia, el amor como una forma de relacionarnos con nosotros mismos, con Dios y por supuesto con los demás. También se habla de la patria, entendida no solo como un país, sino como el ambiente que me rodea, mi hogar, mi trabajo, mi familia, mi comunidad, el espacio donde vivo. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo está mi ambiente? ¿Es un espacio de armonía? ¿Es un espacio de respeto? ¿Es un espacio donde se respira paz? ¿O es un ambiente lleno de tensión, gritos, basura emocional, conflictos, críticas, juicio y desorden? Porque el ser humano también crea el ambiente donde vive. Y muchas veces queremos paz, pero nosotros mismos estamos generando desarmonía con nuestras palabras, con nuestras actitudes y reacciones. También se habla de la libertad de pensamiento, y esto es muy profundo, porque muchas veces decimos, yo soy libre, yo pienso lo que quiero, yo hago lo que quiero, pero si nos observamos con honestidad, muchas veces no somos tan libres como creemos. Muchas veces pensamos según lo que nos enseñaron. Reaccionamos según lo que aprendimos. Vivimos esclavizados al qué dirán, a la aprobación, al miedo, a las pasiones, a las ideas heredadas, a lo que la familia dijo que era bueno o que era malo, a lo que la sociedad espera de nosotros. Entonces ahí la pregunta es, ¿realmente pienso libremente o solo repito pensamientos que alguien más sembró en mí? Y esto no es para juzgarnos, sino para despertar conciencia.
También se habla del ser humano y de su capacidad creativa, porque el ser humano es creador. Cada pensamiento tiene fuerza, cada idea tiene una dirección, cada palabra construye o destruye. Cuando miramos el mundo, vemos edificios, carreteras, tecnología, empresas, casas, sistemas, herramientas, y todo eso nació primero en la mente de alguien. Por eso la mente humana tiene una capacidad creativa enorme. Pero aquí viene la pregunta. ¿Qué estoy creando yo con mi mente? ¿Estoy creando armonía? ¿Estoy creando conflicto? ¿Estoy creando miedo? ¿O estoy creando posibilidades? ¿Estoy creando una vida más consciente? Porque si no observamos nuestra mente, podemos estar creando justamente aquello de lo que después nos quejamos. Ahora, esta enseñanza nos muestra que el ser humano domina o es dominado en 6 diferentes dimensiones. Esta introducción se refiere a la dimensión mental, a la dimensión emocional, a la dimensión social, a la dimensión económica, a la dimensión corporal y al centro, a la dimensión trascendental. El propósito es buscar armonía en todas estas dimensiones, poniendo como prioridad el ser espiritual. La dimensión mental nos lleva a preguntarnos, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo estoy pensando? ¿Quién o qué controla mi mente? Porque muchas veces la mente está llena de pensamientos negativos, de miedo, de venganza, de preocupación, de juicio y de ansiedad. Una persona puede estar físicamente en su casa, sentada en silencio, pero mentalmente estar viviendo una completa guerra, pensando en lo que pasó, en lo que puede pasar, en lo que alguien dijo, en lo que alguien no dijo, en lo que falta, en lo que duele, en lo que teme. Entonces, la mente ahí deja de ser una herramienta y se convierte en una prisión. Por ejemplo, alguien no te contesta un mensaje y tu mente empieza, seguro está enojado, seguro ya no le importo, seguro hice algo mal. Y en minutos ya construiste una historia completa sin tener certeza de nada. Ahí podemos ver cómo la mente puede dominar al ser humano. La pregunta es, ¿yo uso mi mente o mi mente me usa a mí? La dimensión emocional nos pregunta, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Yo manejo mis emociones o mis emociones me manejan a mí? Porque muchas veces no reaccionamos desde la conciencia, reaccionamos desde la emoción del momento, reaccionamos desde el enojo, desde el miedo, desde la tristeza, desde la frustración, desde el orgullo herido. Por ejemplo, cuando alguien me dice algo que no me gusta y en automáticamente me ofendo, contesto mal, me cierro, me victimizo
ataco, me voy, lloro o exploto. Y después digo, es que me hizo enojar. Pero la realidad es que esa emoción ya estaba dentro de mí. La otra persona solo tocó un punto que yo no he transmutado. La dimensión emocional nos enseña a observar lo que sentimos, no para reprimirlo, sino para comprenderlo. La dimensión social nos pregunta, ¿cómo me llevo con los demás? ¿Cómo está mi relación con mi familia? ¿Con mis padres? ¿Con mis hijos? ¿Con mi pareja? ¿Con mis amistades? ¿Con mis compañeros de trabajo? ¿Con mis vecinos? Porque muchas veces decimos, yo estoy bien, muy bien, pero si observamos nuestras relaciones, encontramos conflictos, resentimientos, distancia, orgullo, heridas, competencia, comparación o falta de comunicación. También puede pasar que seamos muy amables afuera, pero en casa vivimos irritados. Lo que antes se decía como candil de la calle y oscuridad de la casa. Afuera sonrío, pero en casa grito. Afuera ayudo, pero en casa no escucho. Afuera soy paciente, pero con los míos soy duro. Entonces, la dimensión social nos refleja mucho de nuestro mundo interno, porque como estoy por dentro, tarde o temprano, se manifiesta en la forma en que trato a los demás. La dimensión económica nos pregunta, ¿cómo me llevo con el dinero? ¿Lo manejo o me maneja? ¿Soy dueño del dinero o el dinero es dueño de mí? Porque el dinero no solamente habla de billetes o cuentas bancarias, también revela juicios, miedos, creencias, heridas, inseguridades y apegos. Hay personas que tienen dinero y viven con miedo de perderlo. Hay personas que no tienen dinero y viven sintiéndose menos. Hay personas que gastan para llenar vacíos. Otras se castigan y no se permiten recibir. Otras creen que el dinero es malo, pero al mismo tiempo lo desean. Entonces la pregunta es, ¿qué relación tengo yo con el dinero? ¿Lo veo como una herramienta o como una fuente de angustia, de poder, de culpa o conflicto? Porque si no observo mi dimensión económica, también puedo ser dominado por ella. La dimensión corporal nos pregunta, ¿cómo trato mi cuerpo? ¿Lo cuido? ¿Lo escucho? ¿Lo respeto? ¿Cómo está mi alimentación? ¿Mi descanso? ¿Cómo está mi movimiento, mi salud física, mental, sexual y espiritual? Muchas veces el cuerpo habla lo que la mente calla y lo que la emoción guarda. El cuerpo se cansa, se tensa, se enferma, se agota. El cuerpo nos manda señales, pero muchas veces no lo escuchamos. Seguimos corriendo, seguimos preocupándonos, seguimos cargando, seguimos descuidándonos y después decimos, estoy mal. Pero no observamos cómo hemos tratado nuestro cuerpo durante años. Y la dimensión corporal nos invita a regresar al cuerpo, a cuidarlo, a honrarlo, a entender que también es parte de nuestra armonía.
Y al centro de todas estas dimensiones está la trascendental. Esta dimensión nos pregunta, ¿cómo me llevo conmigo? ¿Y cómo me llevo con Dios? ¿Puedo estar en paz conmigo mismo? ¿Me reconozco? ¿Me conozco? ¿Me acepto? ¿Me escucho? ¿Puedo estar a solas conmigo sin huir? Porque muchas veces el ser humano puede tener cosas, relaciones, trabajo, dinero, actividades, pero no tener paz interior. Puede estar rodeado de gente y sentirse profundamente solo. Puede verse bien por fuera y sentirse vacío por dentro. La dimensión trascendental nos lleva al amor por uno mismo, al amor como conciencia, al amor como conexión con Dios, al amor como camino. Y por eso está en el centro. Porque cuando el centro está desarmonizado, todo lo demás empieza a perder equilibrio. Esta enseñanza también nos habla de la vida como una rueda. Si una rueda está deformada, no puede girar bien. Así pasa con nuestra vida. Podemos estar bien en un área, pero si otra está profundamente desarmonizada, la vida no fluye de manera plena. Tal vez estoy bien físicamente, pero mi mente está llena de ansiedad. Tal vez tengo dinero, pero mis relaciones están rotas. Tal vez tengo amigos, pero no tengo paz conmigo. Tal vez trabajo mucho, pero mi cuerpo ya no puede más. Entonces la rueda de mi vida no gira libremente. Se atora, se desgasta o se siente pesada. Pero cuando empiezo a conocerme y a buscar equilibrio en mis dimensiones, comienzo a entender quién soy, dónde estoy y qué necesito trascender. Y entonces, paso a paso, dejo de culpar tanto a los demás. Empiezo a responsabilizarme de mi propio proceso. La enseñanza también habla de niveles de entendimiento. El primer nivel es el mundano. Aquí el ser humano vive dominado por el ego, por el mundo de las apariencias, por el cuánto tienes, cuánto vales, por la comparación, la ofensa, el orgullo y el deseo de venganza. Por eso esa vocecita interna que no nos deja en paz, que se molesta, que juzga, que siempre quiere tener la razón, que se siente herida por todo. En este nivel el ego manda, domina. Después viene el nivel espiritual. Es cuando el ser humano empieza a darse cuenta de que existe algo más dentro de él. Se empieza a observar, se empieza a estudiar, empieza a reconocer que no es solamente su ego, sus impulsos o sus reacciones. Luego viene el nivel integrativo. Aquí la persona descubre que la guerra no estaba afuera, la guerra está dentro. Empieza un diálogo interno, empieza una integración entre el ego y el espíritu. El ego ya no tiene que destruirnos, puede aprender a servir cuando está bajo conciencia. Y finalmente está el nivel unitivo. Es ese estado donde el ser humano busca unirse nuevamente con el Creador, con el principio, con el amor, donde el ego se rinde, donde ya no gobierna la separación, sino la unidad. Y algo muy hermoso con lo que quiero cerrar esta introducción
es esta idea: saber para servir. Porque el conocimiento no es para sentirnos superiores, no es para creer que ya sabemos más que otros, no es para juzgar a quien todavía no comprende. El conocimiento verdadero nos vuelve humildes, nos permite servir mejor, porque no podemos guiar a otros si no hemos empezado a vernos a nosotros mismos. Sería como un ciego guiando a otro ciego. El conocimiento mundano puede volvernos soberbios, pero el autoconocimiento verdadero nos lleva a servir con amor, con entrega y con humildad. Así que esta serie no es solamente para aprender conceptos, es para observarnos, para reconocernos, para dejar de vivir en automático, para preguntarnos, ¿qué dimensión me domina hoy? ¿Mi mente? ¿Mis emociones? ¿Mis relaciones? ¿El dinero? ¿Mi cuerpo? ¿O estoy poniendo al centro mi ser espiritual? Porque tal vez el verdadero trabajo de armonía comienza justo ahí, cuando dejo de culpar tanto afuera y comienzo a conocerme por dentro. Gracias por acompañarme en esta introducción a principio y resumen del hombre. En el próximo episodio vamos a comenzar con un tema muy importante: el ser humano que puedo ser. Y recuerda, no es lo mismo conocer el camino que recorrerlo. Que tengas un día maravilloso, un fuerte abrazo y Dios en ti.